Muy buenas tardes a todas y todos los docentes que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre la contratación docente 2022, convocado por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes y que cuenta con el soporte de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, a quienes agradecemos por permitirnos llegar a ustedes. ¿Qué desarrollaremos el día de hoy? Pues tenemos un tema importante para todos y todas los docentes y crucial para garantizar el servicio educativo a nivel nacional, como es la contratación docente, que este año ofrece más de 132.000 plazas vacantes. Hoy justamente se ha realizado esta prepublicación de plazas para dar transparencia al proceso. Es necesario tener en cuenta que la publicación final la realiza cada UGEL. El webinar del día de hoy tiene dos momentos importantes. El primero, una exposición sobre el proceso de contratación docente en el marco del Decreto Supremo 015-2020 Minedu y su modificatoria, el Decreto Supremo 001-2022 Minedu. El segundo momento será para absolver las dudas que nos hagan llegar a través del chat de la plataforma y que lo puedan hacer desde este momento. Primero desarrollaremos la modalidad de contratación por resultados de la prueba única nacional y luego la contratación por la evaluación de expedientes. Para dar inicio a esta videoconferencia vamos a darle la bienvenida al director de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el doctor Edgardo Romero Poma. Buenas tardes, director. Lo escuchamos. El micro, director, no lo estamos escuchando. Perfecto. Gracias, Ana. Buenas tardes a todas y todos los profesores que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión en vivo sobre el proceso de contratación docente 2022. Es importante tener en cuenta que este proceso que se realiza en forma anual busca asegurar la selección y contratación oportuna de profesores en igualdad de oportunidades en las plazas que se encuentran vacantes. Este año se dispondrá más de 132.000 plazas, además de las UGELs que también van a publicar a nivel nacional, que permitirán dar oportunidad de trabajo a miles de docentes como ustedes y a la vez lograr que con su conocimiento contribuyan a una educación de calidad. Lograr que nuestros estudiantes cuenten con un profesor desde el primer día de clase es nuestro objetivo y trabajando juntos lo vamos a lograr. Gracias. Muchas gracias, director. Gracias por su participación. Muy bien, ¿cómo se postula? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es el procedimiento? Todas esas interrogantes serán respondidas por el especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el doctor Andrés Antonio Izaguirre Minaya, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Anita. Dar un afectuoso saludo a todos y todas los queridos maestros y maestras que nos están acompañando a estas horas de la tarde. Efectivamente, como ya lo indicó nuestro director, es uno de los procesos, después del nombramiento, el más importante. Obviamente permite asegurar la cobertura de manera oportuna y con docentes de calidad para nuestros estudiantes de cara al inicio del año escolar 2022. Efectivamente, como lo has dicho, a través de esta transmisión en vivo vamos a dar a conocer a todos los que nos acompañan cómo se va a participar, quiénes van a participar, el derecho a acceder a algunas bonificaciones, entre otros aspectos más resaltantes referidos a la contratación docente 2022. Entonces, sin más preámbulos, pasamos a desarrollar la presente transmisión en vivo. E iniciamos indicando que la finalidad del proceso de contratación docente 2022 es asegurar la selección y contratación oportuna de profesores en igualdad de oportunidades, garantizando la prestación del servicio educativo que permita a los estudiantes contar con su profesor desde el primer día de clases. Efectivamente, profesores que participan en igualdad de condiciones con criterios claramente establecidos. Obviamente, quienes participan en la modalidad de contratación por resultados de la PUN ya están formando parte de un cuadro de méritos, y quienes van a participar de la modalidad de contratación por evaluación de expedientes a través de la aplicación de la ficha de evaluación se va a establecer un orden de prelación, así como también dependiendo del orden de ubicación de acuerdo al anexo 3 de la norma de contrato docente.
Empezamos con la primera modalidad, que es contratación por resultados de la PUN o prueba única nacional. ¿Quiénes van a participar? Participan las y los docentes que rindieron la prueba única nacional del año 2019 y que se encuentran en los cuadros de méritos actualizados y publicados a partir de lo dispuesto en la resolución viceministerial 004-2022-Minedu, efectivamente. Los cuadros de méritos que se están tomando como vigentes para este proceso de contratación docente a través de la primera modalidad de contratación son los cuadros de méritos que se obtuvieron producto del nombramiento 2019. En este, aproximadamente casi 28,000 maestros que habiendo rendido la PUN no lograron registrarse. Entonces, a través de la resolución viceministerial 04 pudieron ver esto plasmado, esta posibilidad, se inscribieron, eligieron una UGEL y estos forman parte de los más de 190,000 maestros que van a participar en esta primera modalidad de contratación docente. ¿Cómo participar? Ya primero hemos identificado quiénes participan, ahora cómo participar. El docente que figura en cuadro de méritos debe presentar su expediente adjuntando los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de formación académica, requisitos de formación general y específicos a través de la mesa de partes, sea física o virtual, de la UGEL a la cual se han inscrito, obviamente para formar parte de estos cuadros de méritos, para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento. Y cuando nosotros decimos que deben de cumplir los requisitos de formación académica, ¿a cuál nos referimos? Toda vez de que hablamos de la modalidad de contratación por resultados de la PUN, hablamos de los requisitos de formación académica que se encuentran en la resolución viceministerial 033-2019-Minedu. Es la norma técnica que convocó al proceso de nombramiento en el año 2019. Y el cumplimiento de esos requisitos tiene que ser a la fecha de presentación de su expediente. Así también debe de adjuntar los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo 015-2020-Minedu, así como también del Decreto Supremo 01-2022-Minedu, debidamente llenados, firmados y con la huella digital impresa, dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado por la DRE o GRE. Estimados participantes, hacemos hincapié que debe observarse los anexos del 5 al 9 que se encuentran en el Decreto Supremo 015-2020, teniendo especial atención al anexo número 6, el cual ha sido modificado a través del Decreto Supremo 01. Entonces, para poder presentar los anexos, serían los anexos 5, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo 015-2020, mientras que el anexo 6 lo vamos a extraer del Decreto Supremo 01-2022. Estos anexos también forman parte de la página web de la Ley de Reforma Magisterial en el espacio asignado a contratación docente. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a ver cuál es el paso a paso que tienen que seguir nuestros queridos maestros y maestras que están intentando participar del proceso de nombramiento, de contrato docente, a través de la modalidad de contratación por resultados de la PUN. Indicamos que el paso 1, el postulante verifica la publicación de plazas y el cronograma que publica la DRE. El cronograma es regional, ¿cierto? Y esto ha tenido que haber sido aprobado a fines de diciembre o entre la primera semana del presente mes. Cada UGEL acoge el cronograma y debe de publicarlo en su página web, redes sociales, en los medios de comunicación que tenga ya establecido. Ahora bien, con respecto a la publicación de plazas, el Ministerio de Educación, a efectos de dar mayor transparencia al proceso, ha realizado una prepublicación de plazas, la misma que cuenta con 2 actualizaciones. La última hacia el día de hoy. Entonces, lo que se encuentra en la página web de la Ley de Reforma Magisterial en el espacio dispuesto para la contratación docente es una prepublicación. Esta tiene que ser validada por la UGEL a efectos de poder incorporar plazas que hayan podido generarse, ya sea por licencia, por encargatura, registro de reasignaciones, ceses por límite de edad, entre otros. Tiene que complementarse esa prepublicación para que cuando la UGEL
realice su publicación al inicio ya de la contratación por resultados de la PUM, sea la publicación final y ustedes, estimados maestros y maestras, puedan tomar conocimiento de qué plazas se está publicando. ¿Cuál es el paso 2? El postulante presenta su expediente en la UGEL, obviamente en la UGEL a la cual seleccionó y de la cual forma parte en los cuadros de méritos, de acuerdo a la modalidad y especialidad del cuadro de méritos en el cual pertenece. El paso 3, el comité de contrato de la UGEL verifica el cumplimiento de los requisitos y en caso de empate por los resultados de la PUM, califica los expedientes y publica el cuadro de méritos final. Este paso es muy importante, estimados maestros y maestras que nos están acompañando el día de hoy, por cuanto no solamente basta formar parte del cuadro de méritos de la PUM, sino también acreditar el cumplimiento de los requisitos, y eso yo lo hago con la presentación de mi expediente. Ahora bien, cuando existe empate, y el empate se puede ver porque comparten el mismo orden de prelación de la lista de profesores que forman parte del cuadro de méritos. No solamente porque tienen paridad en el puntaje final, sino que también comparten el mismo orden de prelación. Entonces, solo sobre ellos se aplicará la ficha de evaluación del Decreto Supremo 015 a efectos de ver el desempate dentro de su orden de prelación. Como paso cuarto, en caso de haber observaciones entre los postulantes por un empate, se puede presentar el reclamo correspondiente, para lo cual la UGEL publica el cuadro de méritos final previo a la absolución del reclamo. Como paso quinto, el comité de contratación realiza la adjudicación de plazas y emite el acta de adjudicación. Como paso sexto, el comité entrega el contrato al docente, quien debe remitirlo debidamente firmado a la UGEL en un plazo de 24 horas para que posteriormente se emita la correspondiente resolución directoral de contrato. Lo que se debe de tener en cuenta, cosas muy puntuales, estimados maestros y maestras que nos acompañan el día de hoy: cumplir con el requisito de formación académica y experiencia laboral u otros requisitos solicitados para la modalidad educativa, nivel o ciclo, área curricular, especialidad o campo de conocimiento al que postula. Una indicación bastante importante. Para adjudicar una vacante en aula semipresencial de la modalidad de educación básica regular, debe acreditar además el dominio de las tecnologías de la información y comunicación. El postulante con título pedagógico en educación física o en computación e informática no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que voluntariamente eligió y postuló. Y esto se encuentra íntimamente relacionado con los grupos de inscripción para el nombramiento del año 2019. Profesor de repente de educación física con el título en secundaria se inscribió para o generó su postulación para el grupo de inscripción de EBR primaria en educación física, pues entonces figurará en ese cuadro de méritos y esperará a que se puedan publicar plazas de ese nivel y modalidad para que pueda ser adjudicado. No podría un profesor que estando en el cuadro de méritos de EBR, educación física primaria, solicitar que se le adjudique una plaza de educación física de EBR secundaria. Igual también sucede con el área curricular de computación e informática. El postulante al área curricular de educación para el trabajo de EBR secundaria o EVA ciclo avanzado no puede optar por un área curricular o especialidad distinto al que voluntariamente eligió y postuló, independientemente de las certificaciones o especialidades que posea. Igual sustento al del punto precedente. El postulante para adjudicarse las vacantes con cargo de profesor, coordinador de ODEC, profesor coordinador de ONDEC, profesor coordinador de PRONOI, profesor en CRAEI y profesor coordinador en CRAEI, debe cumplir con los requisitos de formación académica requeridos para cada caso, para cada plaza, de acuerdo al anexo 3. Es decir, estos cargos se deben de convocar y adjudicar a través de la modalidad de evaluación de expediente.
¿Qué pasa si el postulante no puede asistir al acto de adjudicación? Obviamente debe de acreditar a un representante mediante una carta poder simple. Y remarcamos, es una carta poder simple, no una carta legalizada por notario o autenticada por alguna autoridad política. Entonces, a quien se le está otorgando esta representación es quien va a elegir la vacante y además también recibe el acta de adjudicación en el momento del acto público. ¿Qué pasa si no se presenta el acto de adjudicación y tampoco se ha acreditado a un representante? En este caso, el postulante queda excluido del cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante que figura en el cuadro de méritos. ¿Qué pasa si el postulante decide no adjudicarse una vacante, es decir, expresa su voluntad en pleno acto de adjudicación? El postulante mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos en espera de una nueva vacante que pueda generarse. El postulante adjudicado puede presentar su renuncia ante el comité y se excluye del cuadro de méritos correspondiente durante todo el periodo lectivo. Algunos puntos a tener en consideración sobre el tema de los reclamos. Publicados los resultados preliminares, el postulante con puntaje empatado por la prueba única nacional y el comité haya revisado su expediente, en caso no se encuentre de acuerdo con el resultado, está facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité, dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. El comité resuelve el reclamo por escrito dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. La decisión adoptada será comunicada a los postulantes y en caso que corresponda, realiza las correcciones a los resultados para su publicación final, con lo cual se da por agotado la etapa de reclamación. Ahora bien, estimados postulantes, quienes están participando de la primera modalidad de contratación, que es resultados de la PUN, debemos de indicar allí que las horas para completar el plan de estudios, que son menores a 20 horas, es decir, hasta 19 horas, son adjudicados por el comité a petición de quienes se encuentran en el cuadro de méritos, respetando su orden de méritos. Ahora bien, el comité informa al área de personal de la UGEL la relación de horas de libre disponibilidad menores a 20 que no han sido adjudicadas o no han sido optadas por los maestros o maestras que están en el cuadro de méritos de la PUN, para que estos sean comunicados a los directores de las instituciones educativas para que efectúen su propuesta a través de la contratación excepcional. ¿Qué situaciones pueden presentarse, estimados postulantes, al momento de participar de la modalidad de contratación por resultados? Podemos tener que a alguno de los anexos le falte la firma o la huella digital. Puede suceder. En este caso, el comité no puede considerar como no apto a los postulantes que en sus declaraciones juradas no cuenten con huella dactilar o la firma. El postulante puede regularizar este requisito hasta el momento de la adjudicación. Ahora bien, lo ideal es de repente tomarse unos minutos al momento de preparar el expediente y poder verificar que esté correctamente firmado y con la impresión de la huella dactilar, así como también si la presentación del expediente es de forma virtual, ver que el escaneo que se va a realizar, si el documento tiene de repente redacción en ambas caras, sea ambas caras la que termine siendo escaneada, ¿no? A efectos de no obtener inconvenientes. ¿Qué pasa en caso de empate? Ya lo habíamos visto. Si existe empate en el cuadro de méritos establecidos por la PUN, el comité verifica y evalúa el expediente de los postulantes empatados conforme al numeral 7.4.4, referido a los requisitos de formación académica, formación continua, experiencia laboral y méritos. En otras palabras, aplica la ficha de evaluación, debiendo de considerar lo dispuesto en el numeral 721 de la presente norma de contrato. Presentación de expediente a destiempo. ¿Qué pasa si de repente algún postulante no pudo presentar su expediente? Postulante que no logra presentar su expediente dentro de la fecha establecida en el cronograma podrá estar a la espera hasta que el comité agote los cuadros de méritos final.
agotados los cuadros de méritos final y el comité programe la siguiente modalidad de contrato, es allí donde el postulante podrá participar. Es decir, podrá participar en la modalidad de contratación por evaluación de expediente. Y es esa la modalidad de evaluación que vamos a revisar a continuación. ¿Quiénes participan en la modalidad de contratación por evaluación de expediente? Participan profesores titulados, bachilleres, egresados o personas con estudios en educación, así como otros profesionales, debiendo tener en cuenta al momento de revisar su postulación que su formación profesional coincida con alguno de los órdenes de prelación del anexo 3 de la norma de contrato docente. ¿Cómo participar? El postulante debe presentar su expediente en la UGEL a través de la mesa de parte física o virtual, señalando la modalidad educativa, el nivel o ciclo y área curricular o especialidad o campo de conocimiento al que desea postular. Y en esta modalidad la postulación es libre. En algunos casos consultaba. Yo me inscribí para la modalidad de contratación por resultados de la PUM, por citar un ejemplo, ¿no? En la UGEL 01 de Lima. No alcancé para ocupar una plaza. Ahora quiero presentarme para la modalidad de evaluación de expediente. ¿Solo me puedo presentar o solo me puedo volver a presentar a la UGEL 01 o puedo presentarme a las demás UGEL de mi jurisdicción o puedo migrar a otra región? Y ahí la respuesta es que para la modalidad de contratación por evaluación de expediente, la inscripción es libre, ¿sí? Puede volverse a inscribir en la misma UGEL donde participó por resultados de la PUM, como en otra UGEL de su misma región o de otra región. Asimismo, también deberá de adjuntar los requisitos de formación académica, requisitos generales y específicos, y también los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo 015-2020-Minedu y del Decreto Supremo 01-2022-Minedu, debidamente llenados, firmados y con la impresión de la huella digital en el plazo establecido en el cronograma aprobado por la región. Y aquí vale también volver a hacer la precisión. Cuando hablamos de los anexos 5, 7, 8 y 9, son los que se encuentran en el Decreto Supremo 015-2020-Minedu. Y cuando hablamos del anexo 6, es el que se encuentra aprobado a través del Decreto Supremo 001-2022-Minedu. ¿Cuál es el procedimiento que deben de seguir nuestros maestros y maestras que eventualmente puedan participar de la modalidad de contratación por evaluación de expediente? Y el paso 1, el postulante presenta su expediente en la UGEL que elija, ya lo habíamos señalado, es selectivo, de manera virtual o presencial según lo establezca el comité. Como paso 2, el comité de contratación de la UGEL verifica el cumplimiento de los requisitos y califica los expedientes con los siguientes requisitos. Tenemos formación académica y profesional con un máximo de 45 puntos, formación continua 30 puntos, experiencia laboral 20 puntos y lo referido a méritos 5 puntos. Como paso 3, el comité realiza la publicación preliminar de los resultados, absuelve los reclamos y en caso que hubiera empate, los absuelve y realiza la publicación final. Como paso 4, la UGEL realiza la adjudicación a los postulantes. Esta adjudicación puede ser de forma presencial o virtual y se realiza por la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento de acuerdo al orden de prelación. Y aquí también aplica lo mismo. ¿Qué pasa si de repente para la fecha de adjudicación el postulante no se encuentra, de repente tiene alguna dificultad? Igual puede acreditar a un representante a través de una carta poder simple también. Como paso 5, el comité entrega el acta de adjudicación al docente, quien debe remitirlo firmado a la UGEL en un plazo de 24 horas para que posteriormente se emita la resolución directoral de contrato. Lo que debe tenerse en cuenta para la modalidad de contratación por evaluación de expediente:
Los grados de maestría y doctorado deben de ser en educación o áreas académicas afines. Los diplomas válidos son los que tengan como mínimo 24 créditos, que son equivalentes a 384 horas, y que desarrollen aspectos pedagógicos en la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la plaza a la que postula. Como ven, estimados maestros y maestras, con el tema de diplomados sí se cierra más a la modalidad, nivel, ciclo o área curricular a la cual estoy postulando. Los certificados, diplomas o constancias que se consideran válidos son los realizados en los últimos 5 años. Para la experiencia laboral antes del 2014, solo se otorgará puntaje de 0.20 por cada mes de labor en la institución educativa. La UGEL garantiza que el comité tenga acceso a la verificación de los padrones aprobados por el Ministerio de Educación para poder corroborar y asignar el puntaje señalado a los y las postulantes. Las resoluciones de felicitación que se consideran válidas para el proceso de contratación son las resoluciones ministeriales o resoluciones emitidas por la DRE o UGEL, según corresponda, y se califican aquellas que sean por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico. Para efectos de evaluar la experiencia laboral, indicamos que solo son computables los contratos como profesor con una jornada mínima de 12 horas pedagógicas, de 12 hasta la jornada máxima, que es 30 horas, en un correspondiente periodo lectivo, es decir, de marzo a diciembre. La experiencia laboral se evalúa con un máximo de 50 meses y para el caso de las instituciones educativas privadas se acredita con el contrato y, o sea, adicionalmente, el recibo por honorarios. Si no hubiera recibo por honorarios, boletas de pago, y si no hubiera este último, constancia de pagos. ¿Y cómo se acredita para las instituciones educativas públicas? Es con la resolución directoral o directoral regional que aprueba el contrato o el contrato administrativo de servicios y las boletas o constancias de pago. También será considerada la experiencia laboral como profesor coordinador de programas no escolarizados o de profesor coordinador de ONDEC o DEC, siempre y cuando postulen a los mismos cargos en los que acreditan la experiencia. Asimismo, se considerará como experiencia laboral para las instituciones educativas y programas educativos de educación inicial la acreditada para las promotoras educativas comunitarias, PEC, de los PRONOI, las cuales han sido reconocidas con acto resolutivo y además que tengan, obviamente, este acto resolutivo que reconozca el pago de propinas, la misma que ha tenido que haber sido emitida por la UGEL o por la DRE. A efectos de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas, en zona de frontera, zona rural o BRAE, las cuales no son excluyentes entre sí, es decir, una sola experiencia laboral puede hacer que le acceda al derecho a obtener 2 bonificaciones. El comité verifica de oficio las boletas de pago o constancia de pago en las que se califica la experiencia laboral, que coincida con el año en que laboró en la institución educativa y la identificación de la misma en los padrones aprobados desde el año 2014 hasta la fecha. Ahora bien, vamos a pasar a tocar las bonificaciones especiales, ¿no?, a las cuales los queridos maestros y maestras pueden acceder. Y tenemos la primera de ellas dispuesta por la ley 29973, dirigida a otorgar una bonificación por ser persona que acredite la condición de discapacidad. Se otorga un 15% sobre el puntaje final obtenido en la calificación del expediente. Y para poder acreditar esta bonificación se debe adjuntar en la presentación de expedientes, dentro del plazo establecido en el cronograma, el certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificadores registrados de las instituciones prestadoras del servicio de salud, IPRES, sean públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por otras instituciones autorizadas.
o en su defecto la resolución de discapacidad emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, o en su defecto la copia simple del carnet. Como segunda bonificación tenemos la dispuesta por la Ley 29.248, referida al personal licenciado de las Fuerzas Armadas. El porcentaje al cual va a poder acceder es un 10%, y para poder acreditar el acceder a ese 10%, el postulante debe adjuntar en la presentación del expediente, dentro del plazo establecido en el cronograma, copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de ser licenciado de las Fuerzas Armadas. Como tercera bonificación, está dispuesta por la Ley 27.674, referida al acceso de deportistas calificados de alto nivel a la administración pública. Y ahí tenemos de manera transversal para todos los casos que deberán de adjuntar en la presentación de expedientes dentro del plazo establecido en el cronograma el original o copia certificada, legalizada o autenticada del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel. Y el postulante que desee acceder a esta bonificación será acreedor al 20% en caso haya participado en los Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales y se ubique en los 5 primeros puestos o haya establecido récords o marcas mundiales, marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. Le corresponderá un 16% al postulante que haya participado en Juegos Deportivos Panamericanos o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubique en los 3 primeros puestos o haya establecido récords o marcas sudamericanas. Será acreedor a un 12% el postulante que haya participado en Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos y que haya obtenido medallas de oro o plata o hayan establecido récords o marcas bolivarianas. Será acreedor a un 8% el postulante que haya obtenido medalla de bronce en Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y haya obtenido medallas de oro y plata. Y será acreedor a un 4% el postulante que haya obtenido medalla de bronce en Juegos Deportivos Bolivarianos. Algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta, estimados maestros y maestras, quienes de repente puedan optar una vacante en institución educativa de educación intercultural bilingüe. E indicamos que para el postulante debe acreditar el dominio oral y escrito de la lengua originaria y conocer la cultura local. Estimada Ana. Andrés, interrumpimos unos minutos. Hay muchas consultas de los docentes. Todo un equipo está organizando las consultas para poder absolverlas. Les pedimos un poquito de paciencia. Como habíamos señalado, hay un primer bloque de exposiciones y en unos minutos más, vamos a entrar al bloque de respuestas, ¿sí? Vamos a darle este mensaje a los docentes porque los vemos bastante con muchas inquietudes y quieren ser absueltas de manera inmediata. Sí, bien, muchas gracias, estimada Ana. Efectivamente, dar la tranquilidad a nuestros maestros y maestras que nos están acompañando, que sus consultas van a ser absueltas en el tiempo que obviamente vamos ahí a destinar. Como segundo requisito es estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. Ahora bien, si hay un empate, prima el rango de prelación del dominio de la lengua originaria. El dominio de la lengua originaria no aplica para los y las postulantes que postulen o se adjudiquen una vacante en educación intercultural bilingüe en las áreas de educación física, para el aula de innovación pedagógica e inglés. Con respecto a la PUM, el postulante que desea adjudicarse una plaza a través de esta modalidad debe de cumplir con los 2 requisitos, ¿no? El dominio de la lengua oral y escrito y estar en el Registro Nacional de Docentes. Cuando hablamos en la modalidad de evaluación de expedientes, deberá de presentar su expediente según el orden de prelación. Instituciones educativas EIB de fortalecimiento solo necesitan, en este caso, el Registro Nacional de Docentes Bilingües o la evaluación de la UGEL referido al dominio de la lengua. Para instituciones educativas de EIB de lengua amazónica, de revitalización y ámbito urbano, el requisito del dominio de la lengua es deseable. No obstante, el que cuente con el dominio tendrá la prioridad. Y para la zona andina es obligatorio el dominio de la lengua. Un tema puntual con respecto a la contratación excepcional.
En las vacantes no adjudicadas en el nivel inicial por parte del comité, corresponde a la directora o director de la institución educativa IB para que en coordinación con las autoridades o representantes de la comunidad propongan en orden de prelación a un postulante, según los requisitos previstos, así como también adjuntar lo establecido en el numeral 7.6.8 de la norma técnica. Para mayor información, estimados maestras y maestros, les invitamos a visitar la siguiente página, www.minedu.gov.p/reforma-magisterial/contrato, y para consultas al correo electrónico contratodocente@minedu.gov.p. Bien, estimada Ana, hasta esta parte ha sido el desarrollo de la presente presentación.